Bien, continuando con la sesión de análisis y correlación, ahora hablaremos acerca de el modelo de regresión lineal simple, el cual es una técnica estadística que nos va a permitir relacionar dos variables mediante una ecuación. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a recordar un poco acerca de la ecuación de la recta. Entonces, un punto de partida es ello, ¿no? La variable y, que es la variable que queremos explicar, se llama variable dependiente, variable exógena o variable respuesta. Esta va a estar en función o va a ser explicada por una variable X, a la cual nosotros llamamos variable independiente, variable endógena o variable predictora. Entonces, en matemática nosotros conocemos lo que es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta presenta esta estructura. Es un y igual a beta 0 más beta 1 por x. Beta 0, como ustedes pueden ver, representa el intercepto que tiene, en este caso es este punto, es el intercepto entre la recta y el eje y. Mientras que beta 1 es lo que se conoce como la pendiente. Es la elevación o el cambio en y por cada cambio en unidad de x. Entonces, se mide una distancia de cambio de x en una unidad y se calcula el valor del crecimiento, ¿no? Y a eso se llama pendiente. Ahora, el punto de partida es este. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. La recta, la ecuación de la recta es un modelo determinista, pues considera una relación exacta entre las variables. Es decir, si yo reemplazo un valor para x, tendré un valor exacto para y. Sin embargo, en la mayoría de los fenómenos de la vida diaria, los fenómenos o la relación entre dos variables no ocurren con exactitud, debido, pues, por ejemplo, a errores de medición o porque hay otras variables que no se consideran en el estudio. De manera que tenemos aquí al lado izquierdo un modelo determinista. Todos los valores que yo reemplazo en X para obtener en Y siempre tienen una, una tras de otra. En cambio, un modelo probabilístico o un modelo estocástico también se conoce, lo que va a hacer es presentar esta situación. Los puntos van a ir formándose o alineándose a través de una recta. No es que exactamente los puntos van a coincidir en la recta, pero sí tenderán a alinearse. ¿De acuerdo? Entonces, ahí esas pequeñas diferencias o esos pequeños alejamientos a la recta se conoce como error. Entonces, eso es error, puede ser un error de medición o puede ser que no sea considerado alguna variable. Entonces, en estadística lo que vamos a hacer es trabajar con modelos probabilísticos, aleatorios o también estocásticos. Entonces, podemos generar un modelo haciendo ciertas suposiciones sobre el error. Por ejemplo, que el error tenga o se ajuste a una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada, una varianza constante. A ver, aquí podemos observar en el gráfico que para cada observación se ha calculado el error, ¿no? Qué tan alejado está el punto del valor original. Tenemos, ahí está, ¿no? Hasta xn. Entonces, lo que se supone para que un modelo de regresión lineal sea válido es que los errores en conjunto formen una distribución normal, ¿no? Con media cero y una varianza sigma cuadrada.
También cada error es independiente de cada medición. ¿Ya? O sea, el efecto de E1 no puede afectar a E2, ni así sucesivamente. Bien, entonces el método que vamos a usar para estimar la recta se conoce como método de mínimos cuadrados. Este método dice lo siguiente. Bueno, evidentemente va a minimizar la suma de cuadrados, pero específicamente de los errores. De manera que los valores de beta sub 0 y beta sub 1 van a ser tales que la suma de cuadrados de las diferencias entre los valores observados y su estimación sea mínima. No es que salga cero, ¿ya? Pero sí será bastante pequeña. Aquí está, entonces tendremos un modelo estimado para Y en función a beta 0 más beta 1 por X. Y el cálculo de las estimaciones se dan las fórmulas siguientes. Beta 1 se calcula como la suma de cuadrados de XY y entre suma de cuadrados de X y X. Aquí está la fórmula de cómo podemos calcular suma de cuadrado de XY, que es la sumatoria de XY menos su promedio por Y menos su promedio. La suma de cuadrado de XX será pues XY menos su promedio elevado al cuadrado y luego aplicar la sumatoria. Una vez obtenido beta 1, se puede obtener beta 0, que es Y promedio menos beta 1 por X promedio. Recuerden que este es un modelo de regresión lineal, así que lo que se va a hacer es estimar observaciones que presentan un patrón de tendencia, ya sea positivo o negativo. A ver, hagamos esta primera parte en el R. Tenemos por acá. A ver, tenemos aquí un conjunto de datos que nos representa el consumo de gasolina de autos por cada 1000 kilómetros, y esto estará en función del peso del automóvil, ¿no? En kilogramos también. Entonces, ahí está, hacemos un ploteo para ver la posible relación. Ahora vamos a borrar aquí. A ver, ahí está, hacemos un ploteo y ustedes pueden observar que, bueno, los puntos tienden a alinearse, ¿no? De forma creciente. Ya está. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer la estimación de los coeficientes, ¿no? Aquí está suma de cuadrados XY, que es la suma del peso menos la media por consumo menos su media. ¿Está? Suma de cuadrados de XY. La suma de cuadrado de XX, ahí está la suma de peso menos su media elevado al cuadrado. Ahí está la suma de XX. Ahí está beta 1, suma de cuadrado XY entre suma de cuadrado XX. Ay, y ahora sí. De manera que la pendiente será 0.013. Por aquí beta 0 se calcula como la media de Y menos beta 1 por la media del peso. Ahí está el valor de beta 0. Entonces, vamos a interpretar por aquí. Beta 1 es 0.013, ¿no? Entonces se dirá por cada kilogramo adicional en el peso del auto, el consumo de gasolina se incrementa en 0.013. Supongamos que estén en galones, ¿no? 13 galones, o litros, mejor, en litros de petróleo, de gasolina, perdón. Ya está. Entonces, esa es la interpretación de, en este caso, el beta 1. El beta 0 solo tiene interpretación cuando es razonable suponer un valor para x igual a 0.
En este caso no podemos hablar de un vehículo que pesa 0 kilogramos. Y como ustedes pueden ver, el beta cero sale negativo, así que tampoco tiene sentido interpretar un valor de consumo relacionado a valores negativos. Ya. Entonces hasta ahí ya tenemos la estimación de beta cero y beta uno. Podemos añadir al gráfico anterior, vean, vamos a agregar aquí al gráfico anterior. Aquí podemos usar la función align y aquí podemos usar A como beta cero y en B hay que colocar beta uno y le colocamos pues el W, el tamaño de la línea igual a 2 y un color, ¿no? De repente un green, por ejemplo. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la recta que minimiza los residuales o los errores. Ya, a ver, comprobación de adecuación del modelo. Ahora debemos asegurarnos de que nuestro modelo sea lo suficientemente válido, ¿no? Explicativo en nuestro modelo. A ver, el coeficiente de determinación sirve para estimar el nivel de explicación de la variable predictora sobre la variable respuesta. Lo que hacemos para este cálculo es descomponer la suma de cuadrados, es decir, de y, es decir, la información del valor de la muestra, se va a descomponer en suma de cuadrados de la regresión, es decir, una parte será explicada por la regresión y la otra parte, llamada suma de cuadrados del error, será no explicada por el modelo de regresión. Entonces aquí tenemos la forma de cómo calcular la suma de cuadrados de los valores observados. Entonces la suma de cuadrado del error será la suma de cuadrados de y menos la suma de cuadrados de y al cuadrado entre suma de cuadrados de x. Entonces el coeficiente de determinación se calcula como 1 menos suma de cuadrado del error sobre suma de cuadrados de y. El valor de r cuadrado va entre 0 y 1 y cuanto más próximo a 1, el modelo explica mejor a los datos. A ver, veamos en R cómo hacemos estos cálculos. Y está, calculo el valor de suma de cuadrados de y, ahí está. Está la suma de cuadrados. La suma de cuadrado del error, como la fórmula lo indicaba, y el valor de r cuadrado. Ahí está. Entonces, este r cuadrado sale 0.8873. Entonces, esto quiere decir que el 88.73% del consumo de gasolina es explicado por el peso del vehículo. Así se interpreta esta forma. Bien, ahora hablemos de la varianza del error. ¿Ya? Vamos a poner acá varianza del error. Ya, a ver, veamos por acá la varianza del error. El rango de variación en el que fluctúan los valores pronosticados se mide a través de la varianza del error, sigma cuadrado. A partir de la información muestral se estima mediante S cuadrado y su respectivo error estándar de la estimación es. Esta es un error muestral al cuadrado. Varianza del error muestral será suma de cuadrados del error entre n menos 2 y el valor de S será la raíz cuadrada. Entonces, a ver, veamos, ahí está, calculamos el valor de n, el valor de S cuadrado y el valor de S. Entonces, esto de aquí es importante calcularlo porque más o menos nos da una idea, ¿ya?, de cuán alejados están los puntos, ¿no? O sea, la variabilidad, recuerden, trata de medir la distancia, en este caso promedio, respecto al promedio, ¿no? Entonces, la idea es pues obtener valores pequeños, ¿no? Lo que indicaría que están más cerca a la recta. Ahora, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a establecer
inferencias sobre beta cero, sobre beta uno y también realizar pronósticos. A ver, aquí lo estoy haciendo en el R. Voy a calcular en el R. Y está, ¿no? N es el valor del tamaño de peso, S cuadrado, S. Y como les estaba indicando, tiene que ver esto con qué tan alejados están las observaciones de la recta de regresión. Entonces es como que el valor promedio de la distancia promedio hacia la recta de regresión. Eso es lo que nos mide la varianza del error. Ya, entonces a partir de eso nosotros también podemos hacer inferencias sobre la pendiente de la recta. Si existe influencia del predictor sobre la variable de respuesta, el beta 1 debe ser significativo. Para ello se aplica el siguiente contraste de hipótesis. La hipótesis nula es que beta 1 sea igual a cero y la hipótesis alterna que beta 1 sea distinto de cero. De hecho, lo que nosotros queremos encontrar es rechazar H0 para poder encontrar evidencia a favor de H1, porque beta 1 significa que hay un efecto de la pendiente. Aquí el T calculado es beta sub 1, ahí está, beta sub 1 estimado, la desviación muestral del error entre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la variable X. Tenemos una zona de rechazo de alfa medios con n-2 grados de libertad hacia la izquierda y t de 1 menos alfa medios n-2 grados de libertad hacia la derecha. Ya. Entonces, con la información anterior también se puede estimar un intervalo de confianza, es decir, de dónde a dónde fluctúa, en este caso, el valor de beta a 1, ¿no? Para un 1 menos alfa por ciento tendríamos beta 1 estimado menos el cuantil con n menos 2 grados de libertad, el valor de las desviaciones del error sobre la raíz cuadrada de suma de cuadrados de x, ¿no? Esto tendríamos nosotros el límite inferior y por acá simplemente lo cambiamos de signo. Por aquí tendríamos el límite superior, ¿no? Del intervalo. A ver, hacemos el proceso en R, ¿no? A ver, aquí vamos a probar que que beta 1 sea distinta de cero. Ahí está el t calculado. El t calculado sale 7,93. Vamos a poner zona de rechazo 1. Es QT de alfa medios con n-2 grados de libertad, ¿no? Y vamos a usar un valor de alfa para todo. Entonces la zona de rechazo 1, menos 2,36. Y aquí la zona de rechazo 2. Aquí es 1 menos. Y está, ¿no? Entonces el valor calculado es 7,93, de manera que pertenece a la región de rechazo, ¿no? Entonces beta 1 sí es significativo. Es decir, el efecto del peso sobre el consumo es válido. A ver, aquí estoy colocando la fórmula para el intervalo de confianza. Ahí está, ¿no? El intervalo va de 0,09 hasta 0,1. Entonces aquí se interpreta que existe un nivel de confianza del 95% para afirmar que el valor de beta 0, perdón, beta 1 poblacional se encuentra en el intervalo de 0,09 hasta 0,02, ¿no? Prácticamente.
creo que es 0,09, ¿no? 0,095 hasta 0,172. Bien, lo mismo haremos ahora para beta sub 0. Ahí las fórmulas cambian un poco más, ¿no? Pero más o menos mantiene la misma estructura, ¿no? Inferencia sobre el intercepto de la recta, beta sub 0 menos k entre s, y también tenemos un intervalo de confianza. Pero vamos a explicarlo por acá. Aquí calculo el t calculado y su intervalo de confianza. Donde la zona de rechazo va a ser la misma, ¿no? Pero en este caso vean que no se rechaza, ¿no? Entonces, beta 0 no es significativo. Por aquí tenemos un intervalo de confianza. Entonces, el 0 está contenido en el intervalo, por lo tanto, beta 0 no es significativo. Bien. Luego también existe un concepto de ANOVA o análisis de la varianza. Entonces, como ya hemos dicho, mide la variación dentro de las muestras a través de la siguiente relación. Suma de cuadrados de y es igual a suma de cuadrados del error más suma de cuadrados de la regresión. Entonces, se hace una descomposición. Los grados de libertad, ahí está. Para la regresión es un grado de libertad, para el error o residual n-2 y para el total n-1. Aquí se coloca la suma de cuadrados y aquí se establece dos opciones más. Cuadrado medio, que es la suma de cuadrados entre su respectivo grado de libertad, y el valor de f es el cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error. Entonces, el estadístico f calculado es cuadrado medio de regresión entre cuadrado medio del error. Y esto tiene una distribución f con n-2 grados de libertad. Entonces, esto sirve para probar que beta 1 también es significativo. A ver, por aquí establecemos los grados de libertad, lo 1 en un vector. Tenemos los cuadrados, la suma de cuadrados. Por aquí los cuadrados medios. Y aquí el valor de f calculado. Aquí debemos poner qf de 1 menos 0,05 para un grado de libertad del numerador. Y en este caso para el error es 8, ¿no? Y tenemos una zona de rechazo hacia la derecha de 5,32. Evidentemente, pues, se rechaza esta hipótesis, ¿no? A ver, disculpen. Voy a copiar los códigos de R, ¿ya? Ahí estoy mostrando los códigos de R. Calculado los grados de libertad de la regresión, del error, del total, lo uno en un vector. Lo mismo para suma de cuadrados. Primero calculo la suma de cuadrados para la regresión y está en un vector la suma de cuadrados. Calculo los cuadrados medios y calculo el f calculado. El f calculado es 62,99 y la zona de rechazo es a partir de 5,32. Entonces, evidentemente se rechaza H0, lo que encontramos evidencia a favor de H1. Ya luego otro propósito de la regresión es hacer lo que se conoce como eh, intervalos de predicción. Es decir, queremos o nos interesa también hacer algún pronóstico, en este caso para un determinado valor o determinados valores de la variable predictora. Entonces, veamos cómo se puede hacer ello. A ver, tenemos dos casos, cuando queremos pronosticar un valor medio, o cuando queremos pronosticar un valor observado cualquiera. Entonces, cuando dicen valor medio, es el valor promedio para cualquier valor de X. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Aplicamos, debemos calcular esta varianza de la siguiente forma. ¿Ya? Y aquí está, bueno, su intervalo de confianza. Luego, para un valor observado, es la misma fórmula, solo que agrega un valor de la unidad. Y también calculamos un intervalo de confianza. Ahora vamos a calcular
los pronósticos. A ver, queremos pronosticar para un auto con peso de 1000 kilogramos. Ahí está el valor del peso. Será de 1000 kilogramos. Ahí está el valor pronosticado. Será 11,45. Aquí calculo el intervalo de confianza. Y por aquí, este es para un valor medio. Y ahora calculo para el valor observado. Noten que el pronóstico o el intervalo de confianza para un valor observado es mucho mayor que en este caso para un valor medio. Bien, entonces ahora haremos el análisis con códigos del propio R, ¿ya? A ver, necesitamos crear un modelo. Vamos a crear con Linear Model el consumo en función del peso y lo voy a guardar en un objeto llamado M. Aquí con el summary voy a obtener una tabla de valores que ya hemos calculado, ¿no? Por aquí les muestro los resultados. A ver, tenemos el valor de los residuales. Nos sale un residual mínimo de -2,95 y un residual máximo de 3,1928. Luego tenemos los coeficientes. Aquí tenemos intercepto, que es beta 0, y el peso sería pues beta 1. Por ahí podemos hacer lo siguiente. Acá si nos acordamos, ahí está beta 0 y aquí está beta 1, ¿no? Ya esta salida es un poco más completa. También nos da un error estándar, tanto para beta 0 y para beta 1. Luego nos da un valor, ya, a ver, repito, disculpen por ahí, no estaba proyectando el RStudio. Ya, a ver, ahí deben observar el RStudio. A ver, tenemos en R el objeto llamado LM, que permite hacer, pues, establecer relaciones entre variables. Establezco la relación entre consumo en función del peso y lo guardo en un objeto llamado M. Le doy el summary y me da aquí algunos resultados que ya están, por así decirlo, resumiendo casi toda la información. No toda, pero sí información importante, por ejemplo, en cuanto a los residuales, es decir, de dónde a dónde está el error. -2,95 hasta 3,19. Luego tengo otro apartado llamado coeficientes. Aquí tengo intercepto, que es beta 0, y peso, que sería beta 1. Aquí tengo en lo que es estimación, son los valores que yo había calculado hace un rato de beta 0 y beta 1. Y está, ¿no? También esta salida nos muestra una columna del error estándar, tanto para beta 0 y para beta 1. Luego el valor de t y por último el p-valor, ¿no? En este caso habíamos concluido que el peso sí es significativo, mientras que el intercepto no lo es, ¿no? Luego también por acá hay uno que dice múltiple R square, es el R cuadrado. Ya si yo le doy aquí a R2, que era R cuadrado, ahí está, ¿no? Tenemos el mismo valor. Y el valor de la prueba F
Está aquí, ¿no? Miren, 62.99. Ya, para hacer también el ANOVA, podemos usar la función ANOVA que nos proporciona el mismo resultado. Para hacer predicciones tenemos la función predict. Aquí yo le doy M, que estoy haciendo referencia al modelo. Debo colocar new dates, data frame, debo colocar los valores de los predictores y sus valores, ¿no? En este caso, un peso de 1000, ¿no? Este confidence nos permite calcular un intervalo para el valor promedio, y si cambiamos con predicción, tendremos un valor para un intervalo para un valor observado, ¿no? Voy a correr primero, y esta primero me da el fit, la estimación. LWR es el límite inferior y up, ¿no? De upper, el límite superior, ¿no? Por aquí, para predicción también. A ver. Ya, entonces aquí nos podemos fijar en los intervalos, ¿no? Para confidence, en este caso es más pequeño que para prediction. Muy bien. Por último, ahora veamos algunos supuestos importantes que debemos considerar en el análisis de regresión lineal simple. Algunos supuestos importantes son los siguientes: la normalidad de errores, la homocedasticidad de errores y la independencia de los errores. Son tres supuestos muy importantes que debemos verificar para validar nuestro modelo. A ver, de forma gráfica podemos hacer lo siguiente. A ver, primero estimo todos los valores, lo guardo en lo guardo en un objeto llamado YS. Ya está. Aquí, por ejemplo, puedo plotear, ¿no? El valor real y el valor predicho. Aquí guardo el error y aquí hago un histograma para el error, ¿no? Entonces, por ahí se puede ver que tiene por ahí una distribución simétrica. Aplico el test de Shapiro test para probar normalidad. Ahí está, el p-valor es 0.36. Aquí el test de Shapiro test, hay que recordar que la hipótesis nula es que los datos se ajustan a una distribución normal, por lo tanto no se rechazaría la hipótesis de que los errores tienen una distribución normal. Ya, con esto verificaría normalidad. Vamos a colocar aquí. Ahora aquí vamos a ver la homocedasticidad. Voy a graficar el peso y el error, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar por aquí, no? A ver, podemos ver que para un peso de más o menos 800 hay un error máximo de 3, ¿no? Si está por encima, se dice que hay una sobreestimación, y si está por debajo, se dice que hay una subestimación, ¿no? Entonces, los valores exactos estarían aquí, ¿no? En el cero. Pero si nuestros datos o nuestros errores están sobre, eso quiere decir, no, perdón, el error es, a ver, el error es al revés, no, disculpen, aquí es una subestimación y aquí es una sobreestimación, porque los errores es observados menos estimados. Ya está. Entonces, con homocedasticidad, ¿qué es lo que se pretende validar? Bueno, la idea es que el error sea continuo, o sea, homogéneo, al menos en una franja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos puntos, aquí hay como que los errores de la predicción o de los valores estimados van a estar dentro de esta franja. Por ahí, posiblemente estos dos valores sean puntos atípicos. Entonces, lo que queremos con la homocedasticidad es eso, es que haya una franja continua en la cual los errores se encuentren dispersos.
Si nosotros tuviéramos por acá varios puntos, llamémoslo así, si tuviéramos puntos por acá, por acá, por acá, por acá, y aquí tendríamos bastante cercanos, así, nosotros podríamos decir o concluir que los errores van a depender, la variabilidad del error va a depender del valor del peso. Entonces, cuando tienen forma de embudo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda o de rombo, por ahí se tendría una idea de que los residuos no son homocedásticos. Vamos a cargar la librería CAR y vamos a aplicar el test de score para aplicar la prueba de homocedasticidad, ¿no? En este caso, la prueba de homocedasticidad tiene la hipótesis nula de que existe homocedasticidad o que la varianza del error es constante. Ya. Luego tenemos para independencia, tenemos el test de Durbin-Watson, donde H0 es que los errores o los residuales no están correlacionados. Y esta, ¿no?, nos da un p-valor de que los errores no están correlacionados.